Bien, vamos con la clase 3 de pintura. Vamos a trabajar hoy dos técnicas para hacer sangre. Si consigo los materiales que necesito, vamos a hacer otro video después con otras técnicas también para trabajar sangre. Ya que es un fluido que para imitarlo existen un montón de maneras eh, para muchos usos. En este caso vamos directo a la pintura, algo que tiene que quedar con ese aspecto una vez seco. Y se tiene que mantener así sin manchar ni generar ningún problema. Vamos a usar de muestra esta pequeña tablita que tengo acá y esta máscara a la que también le vamos que está con un desgaste, y también le vamos a poner un poco de sangre para que se pueda ver tanto en una superficie plana como en una máscara ya trabajada. Bien. Primero, que es importante para entender la sangre, al igual que como venimos con el óxido y con el metal, estudiar el material. Y es un material que a mí me genera bastante problema porque me da mucho asco verlo, pero tengo que verlo igual para imitarlo. Podemos tener muchos tipos de sangre, va a depender de para qué lo estamos buscando. Si lo estamos buscando para hacer un prop recién ensangrentado, un hacha manchada de sangre, vamos a necesitar trabajar una sangre bien roja, bien fresca, muy brillante. Si estamos trabajando una sangre más podrida para un prop de un personaje de un tipo zombie, tipo clicker, que tenga un aspecto más podrido, vamos a buscar otro tipo de sangres más oscuras y buscar dentro de los tonos que podemos trabajar con la sangre. Lo más lógico es pensar que siempre es roja y de base sí, pero dentro de ese rojo encontramos morados, vamos a encontrar negros, marrón, azul y bastante variedad cromática que nos va a ayudar a lograr un mejor efecto. Así que vamos con la forma más básica, que es casi acrílico puro. Vamos a arrancar acá mezclando y esto va a variar, lógicamente, dependiendo de qué estemos buscando con la sangre, ¿no? Como recién decía. Pero la base es más o menos esto que vamos a trabajar ahora. Vamos a arrancar. En este caso voy a arrancar con este rojo. Vamos a alargar un poquito en este recipiente, si es que quiere salir, que va a ser la base de nuestro color. Bien, se me fue un poquito la cantidad, pero no importa. Vamos a ayudarlo con un poquito de marrón, oscurecer. Nos conviene en la sangre trabajar un poco más con el marrón para oscurecer que con el negro. Y vamos a tratar de ir llegando al tono. Bien, ya tenemos un poco, se nos está yendo un poco a bordo, así que lo que vamos a hacer ahora, para traerlo un poco más al lado de la sangre, es darle un poquitito de morado. Apenitas. Con eso estamos. Bueno, o no, digamos. Dependiendo de qué estemos buscando, ¿no? Por ahí a veces un poquito más o un poquito menos, dependiendo de a qué nivel estemos queriendo. Y estamos logrando un color mucho más cercano a lo que estamos buscando. Yo en este caso tengo acá el verde que estoy necesitando. Voy a agregarle un poquitito de verde. Me convendría un verde tal vez un poco más oscuro. En este caso no lo tengo a mano, así que voy a trabajar con este verde claro. Ahí estamos logrando un color más cercano a lo que estamos buscando. Fíjate cómo cada color nos va aportando un poquito más a llegar a ese tono que estamos necesitando para la sangre, que no es un rojo, tampoco es un bordó, es un marrón rojizo con matices de... Podríamos darle un poco más de vida. Ahora sí, ya volviendo al rojo. Se me fue mucho. Voy a retirar un poquito. Porque llevé demasiado. Y devolvemos un poco la fuerza al rojo. Esto para sangre no tan fresca, ¿no?
como decía recién, si trabajamos una sangre más fresca, vamos a trabajar otros tonos. Ahí ya tenemos un color más cercano a lo que estamos buscando. Bueno, ahora, esto es muy espeso. Lógicamente para trabajar sangre no va a chorrear, no va a gotear. Y eso es un aspecto muy importante a la hora de pintarlo, porque si bien esto solamente es la cromaticidad de la sangre, y de entender que no es solo un color rojo y listo, ahora también tenemos que trabajar en el aspecto de cómo se ve, porque esto es una sangre hipercoagulada en esta textura. Así que vamos a agregar un poquito de agua. Bien, agrego un poquito de agua entonces. Apenas unas gotitas. Ya se me fue la mano. De vuelta. No importa, descarto un poco hacia el costado. Voy a descartar un poquito de agua porque me fui mucho. Después podemos seguir incorporando. Bien. Y vamos de a poco incorporando agua. El agua también nos va a llevar un tono más rosado. Por eso por ahí es importante que teniendo en cuenta de qué queremos hacer con la sangre, en este caso yo la quiero más líquida. Entonces yo sabiendo que me va a llevar un tono más rosado, me lo va a aclarar, ya la puedo trabajar en un tono un poquito más oscuro. Bien, ahí estamos logrando un aspecto mucho más cercano a lo que estamos buscando. Ya no, ya cae. Ya no es simplemente que queda nuestro pincel, ya cae, ya gotea. Que era lo que estábamos necesitando. Bien, y ya en este punto podríamos empezar a trabajar. ¿Qué podemos agregar también en este punto? Si bien voy a hacer una pequeña prueba acá para que vayamos viendo cómo se ve aplicado. Vemos que ya tenemos un buen aspecto. Podemos agregar, y lo voy a hacer a un costado para no joder todo el material. Vamos a separar un poco de sangre acá y vamos a agregar un poco de goma. ¿Qué nos va a agregar la goma? Un poco más de viscosidad. También nos va a cambiar un poco el tono, pero ese tono va a volver después, y también nos va a agregar un poco de brillo a la hora de que seque el agregar goma. En este primer aspecto no se va a notar mucha la diferencia, más allá de que pueda gotear un poquito más la que no tiene goma, pero la diferencia la vamos a ver a la hora del secado, ¿no? ¿Ves cómo vamos aplicando por toques, vamos haciendo manchas? Y ya logramos un buen color. Bien, teniendo un buen color de base, podemos trabajar la técnica así. Que si la trabajásemos así, lo único que tendríamos que hacer es dejarlo secar. Podemos agregar un poco más de goma. Este se va a aplastar porque es mayormente agua. Este al tener goma se va a quedar un poco más con la forma. E incluso podríamos trabajar agregando cosas a la sangre. Por ejemplo, el café que usábamos para hacer el óxido. Lo podríamos agregar también. Agregamos un poco acá. Y ya generamos otra textura, una sangre mucho más podrida. Esto nos vendría mucho mejor con una sangre más oscura, ¿no? Para que nos ayude a generar una textura a esa sangre. ¿Ves cómo ella me genera otros reflejos que no es la sangre lisa esta? Siempre en gran cantidad, ¿no? No pintamos poquito, sino que vamos con gran cantidad y nunca se pinta la sangre. Nunca, a menos que estemos buscando alguna especie de barrido, pero si no, nunca. Bien. Bien, volviendo a esta sangre, vamos a trabajar un poco sobre esta máscara para ver cómo reacciona. Vamos a hacer un poco de goteado, que es simplemente golpear el pincel en seco para generar gotas. Esta es una técnica que si la llevamos a trabajar, la vamos a ir a trabajar al balcón. Mientras más líquida esté nuestra pintura, mejor para esta técnica. En este caso no está tanto, pero nos ayuda ya a tener una ligera noción.
Y ahí lo podemos dejar que chorree. Y fíjate cómo ya no es simplemente una mancha roja, sino que ya tiene un peso visual más fuerte. Esto, una vez que seque, deberíamos barnizarlo, pasarle goma para que pueda seguir manteniendo ese brillo. Y ahora sí, pasamos a una técnica que complementa esta otra técnica, que es trabajar esta misma sangre con barniz general, barniz acrílico. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos con la goma, de mezclarlo, pero esta vez con barniz, que nos va a dar mucha más fuerza, que la goma es mucho más espeso y nos va a generar mucho más brillo ya a la hora del secado. Entonces nuevamente voy a volver a apartar un poco de pintura. Vamos a agregar un poco de barniz a nuestra pintura. Ahí ya está. Más que suficiente. Cerramos. Y empezamos a revolver. Nos genera incluso esta textura que no sé si llega a apreciar en cámara, pero como que le cuesta integrarse. Incluso la podemos usar también como para hacer una sangre un poco más coagulada. Y ves como ya, no sé si llega a notar también en cámara, pero nos genera otro tono un poco más oscuro de rojo, donde usamos el barniz. Lo hace mucho más espeso, un poco arenoso incluso, lo cual nos aporta mucho al aspecto que buscamos. Y ahora sí, pasamos a nuestra tabla de muestra. Y fíjate cómo ya me genera otros matices usar de esta forma el rojo. Como ya me genera otras capas, ya me va generando otra viscosidad que me puede ser muy útil a la hora de trabajar la sangre. Esta es la técnica que yo generalmente uso, porque es la más fácil de conseguir por la facilidad del barniz. Y ya generamos otro aspecto. Vamos a trabajarlo de vuelta sobre la máscara. Agarramos, chorreamos un poco, damos marcas ahí, damos goteados. Fíjate ahí específicamente cómo me genera más de un color plano y ya me va generando un aspecto que incluso me da un poco de asco, ¿no? Pero que ya me va generando otro tipo de texturas. Y siempre a la hora de pintar, jugar con las formas, ¿no? Jugar un poco con hacia dónde debería caer, con la forma de la máscara. Fíjate cómo me da ese aspecto ahí precioso de líquido, que me ayuda a poder conseguir esta gama cromática, ¿no? Que esto lo hace el agua junto con el barniz. Y bueno, y el color de la pintura, ¿no? Pero fíjate ese aspecto que me da, que es espectacular. Y en combinación de estas dos técnicas se pueden lograr resultados espectaculares a la hora de trabajar sangre. Siempre en ambos casos es bueno proteger con una capa de barniz después la sangre para que le dé un poco más de brillo y también por cualquier cosa ayude con la durabilidad.